Ok, muy buenas tardes, estimados jóvenes, nuevamente en esta nueva semana 20 27 o 28 de abril. Vamos a ver si uno el calendario, 27 de abril, ¿no? Estamos sobrepasando los 30, los 40, el momento de la cuarentena, ¿no? Bueno, esperemos todavía a mayo, 10 de mayo. Hoy día, queridos jóvenes, vamos a desarrollar un tema muy interesante. A la vez, si nosotros estuviésemos en aquel contexto histórico, de repente no soportaríamos la parte afectiva, no soportaríamos la parte emocional, la parte física, la parte ideológica o política que en ese momento se estaba desarrollando, ¿no? Situaciones que tan solo decirle de que los siervos o los vasallos dependían incluso de la vida familiar, de la vida conyugal, dependían de los señores feudales. Cuántos hijos tener, con quién se iba a casar, la libertad estaba bien limitada, no había seguridad en la sociedad. Imaginar, es como si estuviésemos en tiempo del terrorismo. Si sus padres les ha contado la época del terrorismo del 85 al 90, 91, fue una época terrible. Me recuerdo en aquella ocasión cuando era niño, yo jugaba en el patio de mi casa, eran las 7:30 de la noche más o menos y pasaban helicópteros, ¿no? Pasaban con tremendos reflectores hacia nosotros donde estábamos, ¿no? Apagones casi continuos, el puente de Guaura en dos oportunidades le pusieron dinamita. Hoy en día está un puente, ¿no?, que se está usando. Al lado de ese puente que está en uso hay un puente de madera, era el puente inicialmente, ¿no?, en la cual fueron utilizados en dos oportunidades. Wow. Así, en ese momento que se vio el terrorismo, algo parecido tenía una situación de contexto en aquella época del sistema feudalitario, ¿no? Entonces vamos a ver de todo ese gran contexto una pequeña parte del sistema feudal que corresponde a la Gran Edad Media. Muy bien. Si aquí recordamos todos nosotros, la Edad Media corresponde a una división de la historia universal, que corresponde en 4 edades, ¿no? 4 edades. A ver, Johanna, activa su audio. Sobre este tema nosotros siempre hay que tener conocimientos previos, ¿no? Para ver si estamos avanzando, eso nos falta, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje. Vamos a ver, Johanna, tanto la prehistoria está dividido en función de edad de piedra, de metales. La historia universal, o el padre de la historia es Heródoto, y los demás especialistas hicieron que la historia se divide en 4 edades. ¿Cuáles fueron esas 4 edades, Johanna? Johanna. Sí. ¿Cuáles son las 4 edades de la historia universal? ¿Alguien puede intervenir? A ver, ¿qué dice William? ¿Cómo dijo? Las 4 edades de la historia universal. ¿Las 4 deidades? Edades de la historia. Ah, la edad, no, la edad Uno es edad antigua. ¿Qué más? Edad moderna, antigua, moderna, media y moderna, contemporánea. Antigua, media, moderna, contemporánea. Esas 4 edades, atención jóvenes, debemos tener en cuenta. Si no recordamos, nos va a ser difícil ubicarnos en el contexto histórico. Por ejemplo, el sistema feudalitario. ¿En qué época de la historia corresponde? Si le digo edad media, ¿de qué momento a qué momento se llevó a cabo? Entonces, la división de la historia es como
la tabla de multiplicar básico, ¿no? Para poder hacer ecuaciones posteriormente. Y estas divisiones son el esquema principal de ubicarlo en el contexto cronológico, social. Hay que siempre repasar la división de la historia, jóvenes. ¿Sí? Por favor. Prosigamos. El sistema feudalitario, ahora sí, miramos ahí en el esquema, observamos. Mira, a nivel de la historia en el mundo, se ha dividido en dos periodos. El periodo de la prehistoria y el periodo de la historia. Lo que nos corresponde hoy en día estudiarlo es el periodo de la Edad Media. Y Edad Media se encuentra aquí. Ubiquen la Edad Media, vamos a poner un puntero para poder escribirlo. Vamos a ponemos a ver. Vamos a ver. Acá. Ven ustedes que está en el círculo Edad Media. ¿Listo? Pero la Edad Media corresponde a la división de la historia. La división de la historia data incluso desde el descubrimiento o hallazgo de la escritura más antigua. Es de aquí. Acá está el gráfico de 1000 años. Y eso es antes de Cristo. Algunos dicen 3500, otros dicen 3000 años antes de Cristo. Son aproximados. ¿Ok? Ahí se inicia la división de la historia. ¿Listo? La división de la historia. Entonces, la edad antigua, recordando, desde el año que se descubrió la escritura más antigua, que es la escritura cuneiforme, hallado dentro de la cultura Mesopotamia, la edad antigua va a ser de esa fecha hasta el año 476. Aquí es el año 476. Aquí decae el Imperio Romano de Occidente. Decae el Imperio Romano de Occidente. Termina la edad antigua. Y a la vez comienza la edad media. Comienza la edad media. Y la edad media finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. Con ello finaliza la Edad Media. Eso es lo que vamos a ver en esa Edad Media. La Edad Media, 1453, que finaliza, da inicio a la Edad Moderna, culminando 1789 con la Revolución Francesa. Y desde aquella fecha hasta la actualidad corresponde a la edad contemporánea. Vamos a desarrollar esta edad media solo uno de los acontecimientos importantes. Y no fue el único, ¿no? Fue en la edad media, desde el año 476 al año 1453, se desarrollaron varios hechos trascendentales que cambiaron el mundo de aquel entonces. No solamente es el feudalismo, ¿no? Hay varios temas, incluso invasiones, guerras, los 100 años, están las cruzadas, entre otros. Posteriormente lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en el contexto histórico en esta línea de tiempo. Vamos a ver la Edad Media. En la Edad Media se desarrolló el feudalismo. El feudalismo se desarrolla aproximadamente en el siglo, aquí, en el siglo XI, en el siglo XI, y finaliza aproximadamente en el siglo III. Esto se llevó a cabo exactamente ¿dónde? En Europa. Algo más preciso, profesor. Europa Central. Europa Central. ¿Listo? Se desarrolló en Europa Central. ¿Con qué países más o menos, profesor? Ya, se desarrolló en Francia, ¿no? Se desarrolló en España. Se desarrolló en Alemania, ¿no? Entre otros países. Especialmente en Francia se llevó a cabo este proceso histórico de lo que es el feudalismo, ¿no?
vamos a desarrollar el sistema feudalitario en este contexto. Es que ya tenemos ubicado en el nivel de la historia. A ver, vamos a preguntar. A ver, Leonardo. Sí, profesor. Muy bien, Leonardo. ¿El sistema feudal se ubicó en qué parte, en qué edad de la historia se ubicó el feudalismo? ¿El qué? De nuevo, el feudalismo, el tema que vamos a desarrollar, se ubica o se desarrolló en qué edad de la historia, antigua, media, moderna o contemporánea. Media. Media. Muy bien, entonces estamos atentos entonces. ¿Ok? Entonces, ¿listo? Todo ubicado en el contexto histórico. En función a eso, tenemos que partir. Vamos a ver aquí. Están chateando. ¿Quién es? Lady. Hola, profesor. No se escucha muy bien el audio. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Alguien no me escucha bien? Yo sí lo escucho. Ok, Sí lo Lady, escucho, ¿me profesor. escuchas? En todo caso, Lady, es tu audio, hay que verificar. Profesor, Dime, Lady. no se escucha muy bien el audio. Creo que es porque está conectado con dos dispositivos y los dos están prendidos. Pero, por ejemplo, William, ¿me escuchas normalmente o hay dificultad? Sí, se escucha No, normal, en profe. esta clase no la escucho muy bien. Mira, voy a tratar de sacar el audio acá de esta laptop. ¿Listo? Muy bien. De todas maneras, esta clase es grabada y les voy a compartir en sus en el Facebook. En todo caso, Will, que está conectado en mi Facebook, a través de él le voy a dar ese enlace. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Listo. Hoy, jóvenes, utilizo también la laptop para ver si es que la diapositiva que he compartido se ve también en mi laptop. Si se ve en mi laptop es porque todos ustedes también los están viendo. Entonces ahí puedo hacer clase más. Yo veo su laptop. Muy bien, señor. Excelente. Muy jóvenes, continuamos. Entonces estoy acá, vamos a eliminar todo. Muy bien. Sigamos. Acá. Muy bien, ahora vamos a lo que es la división de la historia en forma ya específica, ¿no? Mira, los acontecimientos. La Edad Antigua, los acontecimientos principales, la Edad Media. Mira, los acontecimientos principales que se llevó a cabo en este contexto, el año 476 hasta 1453. ¿No? Acá ponemos, se desarrolla el año 476 hasta el año 1453. Esa es la época de la Edad Media. ¿Listo? En esa época, los grandes temas o el que estaba en máximo desarrollo, la institución que tuvo un máximo desarrollo, su máximo apogeo, o estaba de moda, digamos así el contexto, es el cristianismo. Tenía un poder la iglesia influyente en el Estado, en la monarquía, que muchas veces las decisiones se tomaban a partir de lo que mencionaba la iglesia o el papado. Eso se llama el teocentrismo. Todo conocimiento estaba centrado en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Muy bien. A ver, Ángelo, tu audio ya apagó. Muy bien. Entonces, dentro de la Edad Media, que se desarrolló en el año 476 a 1453, los acontecimientos importantes, entre ellos está el feudalismo, lo que vamos a ver, se desarrolló el Islam, una de las grandes culturas que también formó un gran imperio, el Islam en el siglo V, donde surge pues Mahoma, la religión islámica. Desde Mahoma se da origen la religión islámica, ¿no? Entonces, incluso, bueno, Mahoma, el origen pues está en Arabia Saudita, en Asia Menor. Llegó incluso a dominar todo lo que es África del Norte, cruzó el estrecho de Gibraltar, llega a la península ibérica, a lo que es hoy en día España y Portugal. Hasta ahí llegó los islámicos, ¿no? Pero de ahí ya no pudo ingresar más porque
estaba en pleno desarrollo el imperio carolingio y lo detuvo fue Carlos Martel. Hasta ahí nomás avanzó los islámicos. Por eso que en España tiene gran influencia islámica, ¿no? Después del año 1492 en adelante ya se forma un imperio católico. Muy bien, entonces el Islam. Luego sigue las cruzadas. Las cruzadas tienen un sentido religioso, ahora tiene un sentido mitológico también de poder defender la esencia del cristianismo, ¿no? Entre ellos las cruzadas está porque los mahometanos invadieron, tomaron posesión lo que es Jerusalén, lugar supuestamente donde nació Jesús, y para los cristianos era una gran ofensa, era como cerrarles las puertas al cielo. Entonces hubo un llamado de todos los cristianos para poder recuperar Tierra Santa, ¿no? Interesante esos temas. 8 cruzadas. Luego da origen las universidades, como allá en Italia, en Génova, las primeras universidades en el mundo, ¿no? Entonces, de esos temas se va a desarrollar durante el año. Muy bien, entonces vamos al siguiente. Hasta aquí nos hemos ubicado al contexto, el contexto histórico, ¿ya? Vamos a borrar en todo caso el de acá. A ver, todo, ¿no? Muy bien. Así. A ver. Ahora sí. ¿Qué es la Edad Media? Vamos a poder definir qué es la Edad Media, ¿no? ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media, ¿no? Es una época llena de intrigas y transformaciones que trajeron grandes cambios sociales, grandes cambios políticos, económicos, religiosos e ideológicos, ¿no? Que pasó del dominio de los romanos a la época renacentista. ¿Por qué del dominio de los romanos? Si aquí mencionamos, retrocedemos aquí, acá, ¿dónde está? En el año, a ver, 476, que decae el Imperio Romano, hasta esa fecha, ¿no? O adelantamos aquí, a ver, acá, en este mapita, si mencionamos que se pasó, la Edad Media significa cambios y transformación, aspecto social, político, ¿no? Desde la época romana hasta la época renacentista. Le explico qué cosa quiere decir esto. Antes del año 476, antes del año, ¿no? Antes del año 476, ay, mucho, 476, Roma era un solo imperio. En el año 336, Teodosio I el Grande divide su imperio, ¿no? Divide su imperio en el año 336. Teodosio I el Grande, ¿no? El Grande divide el Imperio Romano, ¿no? Divide el Imperio Romano entre sus dos hijos, Honorio y Acadio, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En este mapa color verde, aquí se ubicó el Imperio Romano de Occidente, ¿no? El Imperio Romano de Occidente. Y en esta parte de aquí se ubicó el Imperio Romano de Oriente. Entonces, cuando antes que se divide, Roma era todo esto, color verde y el amarillo, toda esa Roma, todo eso era el Imperio Romano, un gran imperio, con sus costumbres romanas, paganas y todo lo que conocemos a nivel de la historia, y también la Biblia menciona sobre la historia romana. Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, significa que se ha pasado desde del dominio romano, que era todo su imperio, ¿ya? Pasamos, a ver, vamos a sacar esto, ahora sí. Pasamos del dominio de los romanos a la época renacentista. ¿Qué cosa quiere decir época renacentista?
El renacentista viene del Renacimiento, ¿ok? El Renacimiento quiere decir que es una forma de cultura, una forma de pensar, una ideología en la cual permite valorar los grandes acontecimientos históricos como las culturas clásicas. Renacimiento viene de renacer, volver a nacer. Es decir, desde la Edad Media comenzaron a retoñar, comenzaron a expresar sentimientos de una buena cultura, como de aquella época lo que fue la cultura clásica. Y la cultura clásica sobreentiende a la cultura romana y a la cultura grecia. Los dos dieron grandes aportes a la humanidad. Roma, su mejor aporte fue el derecho romano. Grecia, su mejor aporte fue, por ejemplo, nos dejó la democracia, nos dejó formas de gobierno. Grecia también nos dejó la filosofía. Entonces, esas culturas, esos aportes que dieron, nuevamente, ¿no? Los eruditos de aquel entonces comenzaron a expresar cómo quisiéramos vivir, como época romana, como época de los griegos. Grandes avances de la ciencia, se vivía un contexto muy diferente a la Edad Media. Entonces comenzaron a publicar libros, comenzaron a hacer obras que correspondían como recuerdo de aquella época. Eso fue el Renacimiento. Por eso dice, la Edad Media es un contexto de cambios desde el dominio de los romanos hasta la época del Renacimiento. ¿Listo? Esta es una edad en el periodo más largo de la historia. A ver, del año 476 hasta el año 1453, ¿cuántos años han pasado? Más o menos 1000 años, ¿no? Más o menos 1000 años, ¿no? Desde el año, 476 hasta el año 1453, ¿no? Más o menos cerca de un milenio. Cerca de un milenio. Entonces, esta es la edad de la historia que más tiempo duró. Que más tiempo duró. En ese periodo que dominó la iglesia católica específicamente, en aquella época, no hubo un gran desarrollo de la ciencia, no hubo inventos, no hubo un grandes descubrimientos, ¿no? Por eso también a la Edad Media se le conoce como el oscurecimiento de la ciencia. Está oscuro la ciencia, no hubo avance de la ciencia, ¿no? Entonces, por el dominio de la Iglesia Católica, todo conocimiento debería pasar por la Iglesia Católica. Caso contrario, era excomulgado, ¿no? Hay muchos personajes que fueron excomulgados, ¿no? Esto es en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, uno del contexto decía, un griego, Ptolomeo, siglo II antes de Cristo, decía que nuestro planeta es forma circular, ¿no? Es forma circular. O forma de disco, que cuando tú te sales del contexto de la Tierra, bajas de línea recta, caes a un abismo. O de repente hay grandes monstruos marinos, ¿no? ¿Okay? Pero Galileo Galilei, ¿no? O también Nicolás Copérnico, ¿okay? Mencionaba de que la Tierra no es forma plana, no es forma de disco, sino es forma circular, ¿no? Por eso que Colón decía, yo voy por el oriente, salgo por el occidente, ¿no? Entonces voy por el oeste y salgo por el este. Por eso llegó a descubrir, sin darse cuenta, un nuevo continente. Entonces, dos conceptos diferentes, y la iglesia pues tuvo que excomulgarle a dicho personaje, ¿no? Bueno, un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra es redonda, ¿no? La historia de Colón, hasta en el video de Chapulín Colorado pasa sobre Colón de una manera más como comedia, ¿no? Muy bien. Siguiente, vamos a eliminar esto. Muy bien, dice, a ver, ahí está el mapa que lo expliqué anteriormente. Ahora, el feudalismo. Todos, el feudalismo. El feudalismo es una forma de organización social
política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. Les explico este contexto histórico. En la época feudalitaria, los personajes que existían, ¿no? Por ejemplo, estaba el rey, ¿no? Estaba el rey, ¿ok? En primer lugar, ¿no? En primer lugar estaba el rey. Pero también en segundo lugar estaban los nobles. Los nobles. Los nobles. ¿Ok? En tercer lugar estaban los siervos, los campesinos, ¿no? Los campesinos. Voy a poner acá vasallos. Vasallos. ¿Listo? Estaban los vasallos. En caso de los nobles, estaban los señores feudales. Los señores feudales. ¿Quiénes eran los señores feudales? Los señores feudales, por ejemplo, estaban el conde, ¿no? El conde. También otro señor feudal, Profe. el marqués. Sí, dígame, Profe. dime. Aló, dime. Muy bien. Entonces, a nivel de los nobles, estaba pues el conde, el marqués, el ducado, otro título nobiliario, el ducado. Sí, dígame. ¿Qué es el conde? ¿Qué es el conde? Muy bien, ahorita le explico el ducado. Muy bien a la interrogante de su compañero, ¿qué es el conde? ¿Les explico esto? A ver acá, para que ustedes me entiendan. Ya, mira. A nivel de la estructura social en época feudalitaria, es como decir, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja. La clase alta, el rey. Clase media, los nobles. Clase baja, los vasallos. Digamos así esa comparación. El rey, pues saben que es el rey, es un gobernante, con poder absoluto. Los nobles eran gente pudiente, gente con mucho dinero. Entonces, el conde, el marqués, el ducado, el baronés, lo demás, eran títulos. Ese título tenía prestigio. Por ejemplo, hoy en día un título, un ingeniero tiene un título, tiene su respeto. Un doctor tiene un título, un abogado tiene un título, un profesor tiene un título. Esos títulos tienen cierto prestigio, ¿correcto? Pero esos títulos en época medieval tenían otro nombre. El conde, el marqués, el ducado, el baronés, eran títulos no porque se estudiaban en alguna universidad, no, sino porque esos títulos el monarca, el rey, le daba ese título a las personas adineradas, porque de repente dieron apoyo o estaban apoyando al rey, o se dieron tierras al rey, o dieron su ejército en defensa del rey. Entonces lo entregaba un título, el conde, el marqués, el ducado. Ellos tenían, pues, por ejemplo, muchos beneficios como no pagaban impuestos, entre otros. Esto, incluso, un paréntesis aquí, el conde, el marqués, el ducado son nombres creados durante el Imperio Carolingio. Cuando se desintegra el Imperio Carolingio, estos gobernadores comienzan a independizarse. Esos nombres son originados producto de la desintegración del Imperio Carolingio. Entonces esos nombres, por ejemplo, el marqués era como un gobierno regional que quedaba en la frontera, la marca hispánica, entre España y Francia, ¿no? Mira, el ducado era una provincia interna de Francia. Entonces, esos nombres creados por el Imperio Carolingio, okay, han quedado en el proceso histórico como títulos de los señores feudales. Y también ahí está la historia del señor, el conde, ¿no? El conde Drácula. Existió verdaderamente el conde Drácula. Pero no tanto en el sentido mitológico, en el sentido de ficción que vemos hoy en día en la televisión, ¿no? Pero sí existió el señor feudal, ¿no? Por ejemplo, el señor conde, el conde Drácula. Drácula era un señor que su nombre era Drácula, ¿no? No un nombre como decir Carlos, José, Luis, Manuel, ¿no? Entonces, conde, ¿por qué? Porque era dueño de una gran región, de un gran territorio. ¿Era un vampiro? Ahorita te lo explico. Entonces,
en la Edad Media, ese señor que vivía en castillos, más o menos tiene esa estructura de logotipo, su dibujo, su forma de vida, ¿no? Su castillo rodeado de agua, dentro del agua cocodrilos para que no lo invaden, pero seguridad alrededor, tierras que su pueblo, los vasallos, cultivaba, ¿no? Al servicio de los nobles. Entonces, Profesor, dime, ¿y el conde Drácula vivía en Transilvania? sí, le explico, para terminar en todo caso. Entonces, este contexto, el conde Drácula, el señor conde, en aquella época estaba en conflicto permanente. Una de las características del sistema feudalitario, el sistema medieval, es que había inseguridad. Habían conflicto entre los señores feudales constantemente. Entonces, el señor feudal, el conde Drácula, conflictos con otro señor feudal, les invadía, tomaba posición. Entonces, este señor conde tenía algo peculiar, ¿no? Que le gustaba, pues, al vencer a su enemigo, a los grandes jefes, ¿ok? Su forma de matar era, pues, con una estaca en el corazón, ¿no? Y sus cadáveres, para que no recuperen su entorno familiar de la otra persona que perdió su ejército, su cadáver, él lo traía de ese líder, de su enemigo, a su castillo. El castillo era una vivienda, pero en la parte subterránea, en la parte subterránea tenían una especie de cementerios, cadáveres. Entonces, este señor conde le gustaba coleccionar cadáveres de sus líderes en la cual él los había vencido, los había invadido. Entonces, esos cadáveres, obvio, con el tiempo se pudre, la sangre, eso atraía a los carroñeros. Y la sangre, pues, los que más atraía fueron a los murciélagos. Entonces, cada vez que ingresaba, los murciélagos observaban y de noche, pues, hacían de la suya. Entonces, ¿cuántos murciélagos en grupo ingresaban al palacio, a los castillos, y salían? Y la gente, ¿no? Decía, oh, no, chupa sangre. Ya comenzaron a tener un contexto de Drácula chupa sangre. Ese es el nivel histórico real. Pero la parte de ficción estaba, pues Drácula se transformaba en un murciélago y salía de noche. Eso ya es ficción, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado a vuestra historia esa situación, ¿no? Interesante. Muy bien, entonces, dice que el feudalismo fue una organización social, política, basada en las relaciones de vasallaje y los señores feudales. Cuando se refiere a esto, el señor feudal, que puede ser un conde, el marqués, el ducado, con el campesino se realizaba una serie de homenaje, una serie de ceremonias que se conllevaba una fidelidad. Es como decir, ¿no? Carlos Calzado asume ministro de Economía, un ejemplo, ¿no? En este tipo de situaciones cuarentena, asume. Entonces, yo hago la juramentación, es un tipo de homenaje, una ceremonia ante la crucecita, la Biblia, ¿ok? Y está el presidente de la República ahí. Ese homenaje que se da, ¿ok? En tiempo de la Edad Media se llama relaciones de vasallaje entre el vasallo y los señores feudales. El ejemplo en mi persona como ministro y el presidente, donde me hace la juramentación, es como si yo fuese un vasallo y el presidente es un señor feudal. Esa juramentación se hace fidelidad a Dios, a la Constitución y al presidente. En la Edad Media, esa situación de fidelidad consistía en que el campesino debería servir al señor feudal en momentos de paz y momentos de guerra, como servir como tropa a su ejército y a la vez pagar impuestos al señor noble, entre otros. Y a cambio recibía el señor noble le daba al vasallo, le daba, por ejemplo, seguridad para él y toda su familia. Le daba una pequeña extensión de tierra para él y su familia, entre otros beneficios. Entonces, para que se lleve a cabo y para que se cumpla como un contrato, se llevaba a cabo una ceremonia de vasallaje, ¿no? Podría hacerse de un rey a un conde, podría hacerse de un conde a un marqués, de un ducado a un baronés, así, en forma de jerarquía de mayor a menor, hasta que puede llegar a un campesino, a un siervo, ¿no? El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano, como le acabamos de explicar anteriormente.
Roma decae, el Imperio Romano de Occidente 476, ¿no? Desde ahí viene, perdón, el origen de este temita, el feudalismo, ¿no? Por las invasiones bárbaras. Y predominó en Europa durante la Edad Media, ¿ok? En el dibujo que ustedes pueden ver, más o menos refleja la forma urbanística de aquel entonces. Común, los señores feudales y reyes vivían en este tipo de castillos, este tipo de casas, ¿no? Eran construcciones que se demoraban en construir entre 5 años, 10 años, tremendas murallas en algunos casos. Eran con catacumbas, con túneles, alrededor de ellos, pues, como especie de lagos, y entre esos lagos, pues, algunas veces llevaban, pues, especies como cocodrilos. Al que caía, pues, era devorado por cocodrilos. Sus puentes eran mecanizados, alzables, como ustedes ven en las películas, y en realidad así fue los castillos, ¿no? Todavía en Europa existe, como el caso en Inglaterra, esa forma de construcción. La parte urbanística del pueblo era así, ¿no? Extensiones de terrenos o parcelas que el campesinado, libre o no libre, pues trabajaba al servicio del señor noble, ¿no? Esa forma de vida. El origen etimológico del feudalismo deriva del feudo, que significa tierra. Feudo significa tierra, pero también tiene otro significado como un contrato, porque se lleva a cabo una especie de ceremonia de vasallaje al señor feudal. ¿Listo? Muy bien, proviene de origen latín. Vamos a borrar esto. Ahora prosigamos el siguiente. Características del sistema feudalitario. A ver, característica del sistema feudalitario. Muy bien. No dialoguen. A ver quién está acá. Cielo. Dice, puede ser peces. Ajá, peces no. Más lo que ponían esos lagos alrededor del castillo eran cocodrilos, ¿no? Cocodrilos, que asemejaban miedo y a la vez daba poder al monarca, ¿no? En las características comunes del siglo X al siglo XV, se inició en el siglo X y finaliza la Edad Media en el siglo XV, pero su apogeo, su máximo desarrollo fue el siglo XI al siglo XIII. ¿Okay? Entre el siglo X al siglo XV, las características de este sistema feudal tienen 3 aspectos importantes. Por ejemplo, en el aspecto social, lo característico era que la sociedad estaba organizada en estratos. ¿Qué es estratos? Jerarquías o divisiones sociales. Hoy en día se podría decir, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja, ¿no? En tiempos de la Edad Media, en los siglos X y en el siglo XV, entre ese periodo, el contexto de la vida social estaba, pues, rey, nobles y vasallos, ¿no? Había una jerarquía tremenda, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto de la forma de gobierno, había una ausencia de un poder central. ¿Cómo es eso? Si yo les menciono, a ver, aquí hay una diapositiva, acá otro, no, vamos a ver acá. A ver, en el aspecto político, ausencia de poder central. Yo les mencioné anteriormente, vamos a escribir aquí, nuevamente, atento, ¿qué se dice? En primer lugar, en las clases sociales estaba, ¿quién? ¿Habían ustedes jóvenes? El rey. En segunda clase social, ¿quién estaba? Los nobles, muy bien. En tercer lugar estaban los vasallos. ¿Listo? Los vasallos. Mira, eso indica estrato social. Eso significa jerarquía a nivel social. Supuestamente era el rey el que gobernaba, tenía el poder. Es como decir hoy en día en vuestro país el máximo gobernante es el presidente Martín Vizcarrita, ¿no? Martín Vizcarra, ¿ok? En la cual él tiene toda la facultad
de gobernarnos en función a las normas y nosotros como el pueblo en función a obedecerlo. Si no obedecemos, hay sanciones, hay poder del Estado. Pero en la Edad Media, las clases sociales estaban el rey, nobles y vasallos. Lo que era lo siguiente, durante el feudalismo, el rey concedía ciertas facultades a los nobles. Lo que debería hacer el rey, lo cedía ciertas facultades a los nobles. Por ejemplo, ¿quiénes cobraban impuestos? Los nobles. ¿Quiénes formaban ejército? Los nobles. ¿Quiénes acuñaban moneda? Los nobles. Entre otras situaciones. Hoy en día, en vuestro país, ¿quién forma ejército? El presidente, pues, ¿no? ¿Quién cobra impuestos? El presidente a través de sus instituciones, ¿no? Como la SUNAT, entre otras. ¿Ok? Es decir, en la Edad Media, el rey había perdido cierto poder político. Y el poder político estaba centrado ¿en quién? En los nobles. Y los vasallos solamente atinaban a obedecer. Entonces, se decía que en el aspecto político, el poder estaba concentrado en la figura del señor feudal. ¿Quiénes señores feudales? Como les mencioné, los condes, los marqueses, los ducados, los barones, entre otros. Hasta el último, los villanos, que viven en villa, en las ciudades. Esos señores nobles, no se olviden, el marqués, el ducado y los demás, son títulos mobiliarios que eran cedidos ¿por quién? Por el rey. El rey le concedía ese título y obtenían privilegios, un estatus social diferente. ¿Dan cuenta? En la cual ahora los nobles tienen el poder. Pero usted era profesor y el rey se daba las facultades a los nobles y los nobles tenían más poder que el rey. Entonces, profesor, ¿para qué estaba el rey? ¿O qué, a cambio, qué recibía el rey? Pues yo te doy, entonces algo me podría recompensar, ¿no? La historia menciona de que el rey cedía facultades a los nobles y los nobles apoyaban al rey como qué. Como los nobles tenían ejércitos, ¿ok? Si el rey estaba en peligro, otro estado, otra monarquía les invadía, entonces los nobles eran los primeros en ser llamados para defender la monarquía. ¿Te das cuenta? Entonces había una reciprocidad. También se llama eso una especie de ceremonia de vasallaje, ¿no? Entonces, en el aspecto político había una ausencia. Eso se llama situación de autarquía, ¿no? No había un orden político, digamos así. ¿Ok? Dentro de un país, vamos a suponer Inglaterra, había varios señores feudales y cada señor feudal daba situaciones u ordenanzas diferentes a otro señor feudal. Entonces no había un orden. Hoy en día el presidente da una ley y la ley es para todos, sin discriminación alguna. Pero en aquel entonces el monarca no daba ley prácticamente. Lo que daba ordenanza eran los señores nobles, ¿no? Entonces no había un orden, ¿no? Más o menos que el rey estaba pintado ahí, ¿no? Entonces estaba perdiendo poder político. La tercera, desde una perspectiva territorial y económica. Otra característica, dice, la parte agraria, la tierra era la economía principal de las actividades económicas del feudalismo. Feudalismo significa, ¿qué cosa? Significa aspectos, ideología, cultura, costumbres, que la economía se basa en la tierra. Entonces, la economía agraria autárquica, ¿por qué? Porque la economía basada en la tierra y a la vez la tierra quienes gobernaban eran los nobles y los nobles tenían poder, incluso más poder que el rey. Entre un señor feudal a otro señor feudal eran diferentes los tipos o formas de gobierno. Eso se dice autarquía. Cada uno quiere gobernar como cree conveniente. Hay un caos, un desorden, ¿no? Ausencia del comercio y escaso avance tecnológico. En la época feudalitaria,
la población donde mayormente se encontraba concentrado era en la parte rural. Es como decir, pues, en las provincias, ¿no? En la sierra. En las ciudades no había mucha población. Simplemente estaba la parte administrativa del monarca, la gente adinerada. No había mucha actividad económica como tú vas al centro de la ciudad y mercados. Hay dinamismo económicos en las calles. Pero en la Edad Media la población estaba concentrada en la parte rural, en la parte del campo. El señor feudal tenía más o menos, si un señor feudal, un conde, era más o menos como un gobernador regional, tendría miles y miles de vasallos, entre 400, entre 3.000, 10.000, 20.000 a más vasallos. ¿Cuántas hectáreas de terrenos? Para que pueda cultivar necesita miles de vasallos, miles de campesinos. Entonces, la población estaba concentrada en la vida rural, ¿no? Pero el avance tecnológico estaba, pues, desactualizado, antiguo, ¿no? Esa era característica típica de la edad o de la época feudalitaria. En la parte del gráfico, ustedes pueden ver en ese dibujo, el vasallaje, un homenaje, ¿no? El vasallo de rodillas, que está de negro ahí en ese primer dibujo, ¿ok? Ante el señor feudal, vamos a poner, ante un conde, ¿no? El vasallo le expresaba qué cosa, fidelidad, consejo de gobierno y ayuda militar, recíproca, ¿no? Como para que ambos tengan una seguridad. Ejemplo, vamos a suponer que yo me encuentre en la época feudalitaria. Soy un campesino que no tengo tierra. O si es que tengo, pues, la gente mal vivir me quitan. Hay mucha violencia en las calles. Entonces, ¿qué hago? Me acerco a un señor feudal y digo, señor conde, yo tengo extensión de tierra. Deseo darle a usted mi tierra. A cambio de ello, usted me da seguridad para mí y mi familia. Entonces, así el señor conde obtenía mayor poder también, mayor crecimiento en su forma de gobierno. Entonces, para eso se daba una especie de ceremonia, como lo vemos aquí en el primer gráfico. En el segundo, la investidura, por su parte, el señor feudal, pues, le iba a su auxilio de dicho vasallo si es que estaba enfermo, si es que limitase de alimentos. Entonces, a cambio de ello, pues, tanto el señor feudal y el campesino se daban ayuda mutua. Ayuda mutua. Vamos a eliminar esto. Listo. Sigamos aquí. Vamos, muchachos. Acá hay un pequeño esquema que más o menos da el sentido del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ahí está, sistema político, económico, los cambios, pérdida de poder real. Estimados jóvenes, hasta aquí el tiempo, wow, las 4, las 3, la hora nos ganó tremendamente. Ha sido un gusto, jóvenes. Aquí hay un esquemita del resumen del trabajo, ¿ok? Características. Ya la siguiente clase vamos a ir continuando el tema desde donde nos hemos quedado. Aquí hay unos trabajitos que el mismo formato de siempre su trabajo. ¿Ya? Muy bien, gracias por escucharnos. La clase, a ver, pasamos lista los que estaban presentes nuevamente. A ver, voy a cortar el